Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 7 ya de esta serie de hábitos. Mi nombre es Jan Prado, especialista en hábitos, productividad personal y plan de vida, y estoy aquí precisamente para acompañarte en ese camino hacia transformar tus hábitos, crear tu sistema de organización personal y sobre todo teniendo siempre la base de qué, del autoconocimiento, la gestión de creencias, ¿vale? ¿Para qué? Para lograr expandir los resultados que tienes actualmente y llevarlos a un siguiente nivel. Bueno, por acá me confirman que no me escuchan. Por favor, la persona que no me está escuchando, le invito a que salga y vuelva e ingrese porque entiendo que otras personas o las demás personas sí me están viendo y escuchando. ¿Listo? Entonces, dicho esto, voy por aquí a empezar a compartir pantalla, nuevamente dándoles la bienvenida a esta clase número 7 de esta serie de hábitos y las recomendaciones con las que me gusta iniciar estas clases. Ya se las saben, sin embargo, las voy a estar repitiendo porque ojalá no sea que las apliquen solamente para estas clases, sino para cualquier espacio formativo o de aprendizaje en el que ustedes participen o se encuentren. ¿Listo? La primera de ellas, la primera recomendación es ¿cuál? Que te pongas en modo avión. Eso quiere decir que bloquear cualquier tipo de distracción, ¿sí? Que te pueda sacar de foco de esta clase. ¿Listo? La segunda, abre tu mente y especialmente tu corazón, ¿sí? Para recibir, ¿sí? Y también en una disposición de dar en cuanto a tu actitud, tu energía, tu buena disposición y demás, que ahí en ese intercambio de energía, yo particularmente soy fiel creyente de que en ese intercambio de energía ocurren cosas maravillosas y nuestro aprendizaje se vuelve mucho más significativo. La tercera recomendación que les doy es que tengas ahí papel, lápiz o a la agenda que estés con la que estés tomando nota, ¿cierto? De estas clases, ¿para qué? Para que puedas tomar ahí nota, valga la redundancia, de tus principales insights que vayan surgiendo a partir de esta clase. Igual, si estás viendo esta clase grabada, también aplica lo mismo. Es decir, ten ahí tu cuadernito de notas, preferiblemente que sea en físico, ¿sí? ¿Para qué? Porque eso ahí hacemos como tal un procesamiento mental diferente que cuando tomamos notas de manera digital. ¿Listo? Y la cuarta y última recomendación que les doy es que por favor no se queden con esta información, sino por el contrario, aprovechan la más mínima posibilidad para compartirle o enseñarle a un amigo, a tu novio, a tu novia, a tu hijo, tu hija, bueno, no sé, a quien quieras, sí, pero por lo menos una persona a quien tú le puedas transmitir esta información. De esa manera, compruebas qué tanto aprendiste tú de esta clase y qué inquietudes que te quedan. Y si te quedan inquietudes, las puedes traer en la siguiente clase, la puedes dejar ahí en el comentario, ¿cierto? O aprovechar el espacio del último jueves de cada mes que he abierto, ¿cierto? A esta misma hora. ¿Para qué? Para que en vivo podamos resolver todas las inquietudes que vayan teniendo. No obstante, a lo largo de esta clase, mientras estás aquí en vivo, si vas teniendo inquietudes, te invito a que las dejes por ahí por el chat. ¿Para qué? Para que en el transcurso de la clase las vamos a ir resolviendo, ¿vale? Recuerden, por favor, no me crean todo lo que les voy a contar o no me crean todo lo que les digo, sino por el contrario, la invitación es a que lo verifiquen ustedes mismos, ustedes mismas, con su propia experiencia, que ahí es donde se van a dar cuenta es qué tanto es que te funcionan estas herramientas, estas metodologías, estas experiencias, qué tanto funcionan en ti, en tu vida, de acuerdo a tus gustos, tu preferencia, tu estilo de vida y demás. ¿Listo? Dicho esto, arrancamos entonces con nuestra clase número 7 que tiene que ver con qué? Con las técnicas para mantener tu constancia. ¿Y por qué esto de la constancia? Pues porque sabemos que sí o sí la necesitamos para cuando nosotros queremos llevar a cabo cambios significativos importantes en nuestra vida, ¿cierto? Que impactan nuestras relaciones, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestro bienestar, ¿cierto? Nuestra productividad, nuestras finanzas, nuestra salud, ¿vale? Entonces, sí o sí, para cualquier cambio que requiramos nosotros o la meta que nos tracemos, sí o sí va a necesitar de nuestra parte, lo veíamos la semana pasada, ¿no? El hecho de la constancia, la voluntad, el esfuerzo y la valentía. ¿Listo? Así que en esta oportunidad te voy a compartir esas técnicas y te voy a compartir también una herramienta, ¿sí? Que es de alguna manera como el consolidado de lo que hemos visto hasta ahora en estas clases semanales. Bueno, ¿qué vamos a estar compartiendo en esta clase en particular? Por un lado, ¿qué es eso de la constancia y por qué es que es importante para nuestra vida? ¿Sí? ¿Para qué la necesitamos? La segunda es cómo puedes tú ser más constante en tus hábitos y esto es a través de qué? De la metodología CCR que ahorita les voy a compartir. ¿De qué se trata esa metodología? Que sin embargo se las he ido compartiendo así aleatoriamente en las clases anteriores, ¿vale? Y finalmente, el tercer punto, ¿cierto? Las técnicas y herramientas propiamente. ¿Para qué? Para ser una persona constante. Traigo cuatro herramientas, perdón, cuatro técnicas, una herramienta. Sin embargo, les voy a compartir dos, porque las otras dos técnicas, ¿sí?
Las vamos a profundizar, o sea, se las voy a mencionar hoy, pero las vamos a profundizar en las siguientes dos clases que tenemos de esta serie de hábitos. Bueno, así que empecemos y es, ¿qué es eso de la constancia y por qué es que es importante en tu vida? Cuando vemos nosotros ahí esa gráfica, vemos ahí una persona, ¿sí? Para que no le pongamos género, ¿cierto? Que está subiendo en ascenso o que está yendo en ascenso hacia algo. Supongamos ese algo es que una meta, un objetivo, un proyecto que se ha trazado esta persona. ¿Listo? Así que la constancia no es más ni menos que la cualidad o el valor que poseen algunas personas, ¿cierto? En cuanto a ser perseverantes, es decir, intentar una y otra vez, tenga ganas o no tenga ganas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque inyectan en sí determinación y una pasión ferviente hacia qué? Hacia el logro de ese propósito, hacia esa decisión que tomó, hacia esa meta que se trazó, hacia ese objetivo que proyectó. ¿Listo? Entonces, de alguna manera podríamos decir que la constancia pudiese ser sinónimo de perseverancia, si es que la palabra perseverancia resuena más contigo. Ahora, ya, pero la constancia también se puede definir desde otro punto de vista. Sí. ¿Cuál es ese otro punto de vista cuando decimos, deme la constancia de que le pagué este recibo? Entonces nos van, de que le pagué la matrícula. Entonces nos dan un recibo, ¿cierto? Que hace constar que nos pagaron eso. Sin embargo, esa no es la constancia de la que estamos hablando en este momento, sino por el contrario, la constancia de la que estamos hablando es de la cualidad, ¿sí? Como o valor del ser humano o de una persona que es perseverante y determinada hacia qué, hacia alcanzar esos objetivos que se ha propuesto. De alguna manera, caer, volver a levantar y seguir, aún cuando no tenga ganas de hacerlo o cuando no quiera hacerlo. ¿Será sencillo? No, claramente no. Sin embargo, cuando adecuamos o adoptamos una identidad, y aquí me devuelvo un poquitico a la clase número 1, cuando hablamos por allá de hábitos e identidad, cuando la persona se identifica con esto de yo soy una persona constante, pues ahí es donde se hace necesario tener acciones que soporten eso que está diciendo, ¿sí? Entonces, ¿y cómo puedo ser más constante? Ya lo vamos a ver ahorita, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se considera que una persona es constante? Nada más ni nada menos que cuando es responsable, ¿cierto? Es decir, tiene habilidad para responder por lo que se ha comprometido consigo mismo y con los demás y trabaja arduamente ¿para qué? Para lograr sus metas. ¿Listo? Ahora, quizás ustedes han escuchado alguna de estas frases, ¿sí? Que de alguna manera nos dan indicios, ¿sí? De la importancia de la constancia en nuestra vida. Las personas que son constantes logran sus metas más allá de las dificultades. ¿Lo habrán escuchado? O quizás esta. Gracias a la constancia de Pedro, de Pepito, de Juanita, de Martina, del nombre que le quieras poner allí, se pudo terminar de realizar el proyecto, o se pudo concretar el proyecto, o se pudo llevar a feliz término el proyecto. ¿Lo habrán escuchado? O por acá otra frase que dice como que la virtud de los deportistas destacados de la élite, ¿cierto? ¿Es cuál? Su constancia de trabajo y preparación tanto física como mental. ¿Sí? A cualquiera de ellos, si hemos visto, escuchado, leído dif diferentes entrevistas, ¿cierto? Para las personas que nosotros comúnmente denominamos como personas de éxito, ¿sí? ¿Cuál es un valor fundamental de ellos? ¿Sí? Que los caracteriza. ¿Cuál es? La constancia, el ser constante. ¿Sí? Entonces aquí es donde viene, bueno, entonces, ¿por qué es importante desarrollar la constancia en tu vida, en mi vida, en la de tus hijos, en la de tu pareja? ¿Sí? Porque aquí nos podemos convertir incluso en accountability partners, ¿cierto? ¿Para qué? Para ir desarrollando esa constancia en nuestra vida. Probablemente ya seas una persona constante. Tú digas, no, yo ya realmente sí sé que soy constante. Si ya lo eres, buenísimo y lo aplaudo muchísimo, ¿cierto? Si no lo eres, no eres tampoco un caso perdido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto, como toda habilidad, también la podemos desarrollar, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante? Porque sí o sí, cuando nosotros somos constantes, ¿qué es lo que nos va a permitir en nuestra vida? Trazarnos metas realistas y emocionantes. Primer punto. Segundo, porque te mantendrá firme para trabajar por aquello que deseas, por aquellas metas que te has propuesto, ¿cierto? Porque sabes que lo tienes allí y hasta que no lo cumples o hasta que no lo logras, no quedas tranquilo o tranquilo. ¿Listo? En la medida de lo posible, si nosotros vamos siendo constantes día a día, eso que va fortaleciendo nuestra autoestima y nuestra motivación. Nuestra autoestima, ¿por qué? Porque de alguna manera refuerza nuestra identidad, y aquí vuelve y cobra importancia la identidad, ¿sí? ¿De qué? De que eres una persona que cumple lo que se promete, ¿sí? Por lo tanto, es una persona en la cual se puede confiar,
¿sí? Confías en ti mismo y las demás personas también confían en ti. ¿Por qué? Porque sabe que lo que dices realmente eso haces o lo cumples. ¿Listo? Y nuestra motivación también, ¿por qué? Porque en la medida que lo vamos haciendo una y otra vez y vamos avanzando, así sea de pasos pequeños, recordemos aquí un poquito lo de la clase de microhábitos, así sea que vamos avanzando de pasos pequeños, eso nos va inyectando de una energía extra, ¿cierto? Que vendría siendo la motivación. ¿Para qué? Para seguir avanzando. Ya, pero si mientras soy constante y no estoy logrando los resultados que quiero, ahí la pregunta podría ser, ¿es porque tienes una mentalidad de microondas? Es decir, ¿quieres resultados muy rápidos? ¿O es porque quizás hay que hacer algunos ajustes, ¿sí? En el proceso que estás llevando a cabo. Si es el primero, pues tú mismo lo puedes replantear. Si es el segundo, también, ¿cierto? Pero entonces no es solamente quedarse con la conciencia de, ok, esto no me está funcionando, ¿cómo puedo hacerlo mejor? No es como que esto ya no funciona, definitivamente dejo de hacerlo y ahí dejo de ser constante. ¿Listo? Aquí a mí particularmente me gusta una frase que dice, cuando intentamos hacer algo, ¿cierto? O cuando más bien vamos haciendo algo y la cosa como que no funciona, pues aquí es donde cobra importancia que capitalizar las experiencias. Es decir, ¿qué puedo seguir haciendo de esto? ¿Qué debo eliminar? ¿Qué debo mejorar? ¿O qué debería empezar a hacer en pro de lograr eso que me he propuesto lograr? ¿Vale? Entonces, tercer punto de por qué es importante desarrollar la constancia en tu vida, porque fortalece tu autoestima y tu motivación. Por otro lado, también te permite superar obstáculos que seguramente se van a presentar en tu camino. Porque el crecimiento, tanto personal, relacional como profesional, no es de manera ascendente o no es de manera lineal, es decir, como que nunca voy a tener baches. Claramente no. ¿Sí? Y si creemos que el crecimiento es lineal, pues más vale, ¿sí? Ir resignificando eso. ¿Por qué? Porque sí o sí vamos a tener caídas, vamos a tener bajones, y entre más rápido lo tengamos, ¿sí? O más bien, entre más conscientes seamos de eso en este momento, ¿sí? Pues más sencillo será levantarnos de esos bajones, de esas caídas, de esos obstáculos. ¿Para qué? Para irlos superando y seguir avanzando, ¿vale? En la medida que eres constante, pues esos obstáculos no van a ser mella o no van a ser un gran hueco en ese camino de desarrollo. ¿Listo? Adicionalmente, si desarrollamos la constancia o si desarrollas la constancia, te va a ayudar a materializar, tangibilizar esos proyectos y esos sueños que tanto has querido. ¿Listo? También te va a ayudar a desarrollar el compromiso, entendiendo el compromiso como aquella cualidad que convierte una promesa que se hace a una persona, la convierte en qué? En una realidad y no se queda ahí solo en papel, escrito o, peor aún, solamente en la mente. Es que yo me comprometo a meditar 5 minutos cada día, pero se queda solamente aquí, pero en acción absolutamente nada. ¿Sí? En la medida que seamos constantes, y ahí es donde nos podemos apalancar de qué? De por lo menos los micro hábitos. ¿Listo? Y que por ahí escuchaba testimonios de una persona que me decía, oye, empecé a hacer, tenía un hábito que definitivamente no lo hacía y desde que vi lo de micro hábitos y lo empecé a manejar, ya hoy por hoy me voy sintiendo hasta a gusto conmigo mismo, conmigo misma, porque era una mujer, me dice, me sentía a gusto conmigo misma. ¿Por qué? Porque definitivamente sí me estaba dando cuenta que así sea de pasitos pequeños, podía ir avanzando. Y entonces esos micro hábitos es donde lo fusionamos también con lo que vimos en la clase del efecto compuesto, que sabiendo que si mantenemos esos poquitos esfuerzos o esos pequeños pasos de manera inteligente, si tenemos paciencia y sobre todo si somos constantes, ¿sí? Los resultados a mediano y largo plazo van a hablar por sí solos. ¿Listo? Y finalmente, y no menos importante, entre las razones que traigo aquí, porque probablemente hay muchas más, ¿cierto? Es que nos ayuda a fortalecer, ¿qué? Nuestra voluntad. Y este término de voluntad, como lo menciona el doctor Enrique Rojas, un psiquiatra español, dice que es la capacidad de qué? De aplazar la recompensa. En otras palabras, es básicamente saber esperar y saber continuar. ¿Por qué? Porque acá en pleno siglo XXI, donde tenemos todo a un clic y donde se nos va metiendo esa mentalidad de microondas, donde queremos resultados inmediatos, instantáneos, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? La voluntad es la que no hemos ido desarrollando y es una capacidad que todos tenemos. ¿Listo? Y es básicamente decir, ok, yo pudiera comerme, suponiendo, estoy en tema de plan alimenticio saludable, pudiera comerme esta pizza en este momento. Sin embargo, como soy una persona que tiene voluntad, y aquí es el tema de la identidad, decido, elijo, ¿sí? Más bien comer este plato saludable y más adelante me podré comer la pizza. ¿Pero por qué? Porque sabe que si sabe esperar, puede continuar ir difiere, ¿cierto? O aplaza esa recompensa instantánea que probablemente le da la pizza en ese momento, ¿cierto?
sabe que si en lugar de hacer eso, lo pospone y hace lo otro que sí sabe que le conviene, ¿sí? Ahí es donde está, de alguna manera, fortaleciendo la voluntad. Es como si fuese al gimnasio para ejercitar el músculo de la voluntad. Punto. ¿Listo? Así que estas son algunas de las razones de por qué es importante desarrollar la constancia en nuestra vida. ¿Con cuál de ellas te identificas? ¿Con cuál de ellas resuenas más? ¿Cuál otra razón de peso tienes tú o identificas tú que no están allí en pantalla? Entonces, ve tomando nota, recuerda que yo voy haciendo muchas preguntas y la idea es que en tu cuadernito de notas pues vayas tomando esos apuntes de los insights que vayan surgiendo ahí a través de esta conversación, ¿vale? Bueno, entonces, si ya vimos qué es y por qué es importante, entonces la siguiente pregunta es, ¿y qué tiene que ver con el segundo punto de esta clase? Y es, bueno, entonces, ¿cómo puedo mantenerme más constante en mis hábitos? Y aquí es donde cobra importancia que la metodología CCR. ¿Te la inventaste vos ya? No. Esa la creó y la registró un maestro mío, sí, es un maestro mío, ¿sí? Porque no es un mentor, es un maestro con el que hice una certificación y él mismo fue quien la registró y de él fue que la conocí. ¿Cuál es esa metodología CCR? Cada letra corresponde a una palabra. La primera C tiene que ver con qué? Con el conocimiento. Que el conocimiento lo has ido adquiriendo a través de estas clases, ¿cierto? A través de los libros que hayas leído, a través de la formación, a través de los podcasts que hayas escuchado, ¿cierto? A través de artículos que leas en internet, eso ahí vas adquiriendo conocimiento, 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 información, contenidos, tácticas, estrategias y todo esto, teorías, metodologías y demás. Sin embargo, el conocimiento por sí solo, pues no nos va a servir para nada, porque aquí es donde cobra importancia el segundo punto, y es que la conciencia. ¿Y a qué hacemos referencia aquí con lo de la conciencia? Básicamente en cómo ese conocimiento lo aplico o lo llevo a la práctica a mi vida, a tu vida. ¿Listo? Es decir, cómo te pones ese conocimiento de alguna manera, si lo hablamos metafóricamente. ¿Listo? Entonces ahí en la conciencia es identificar, ¿cierto? ¿Qué significa para ti eso que quieres lograr? ¿Qué significa para ti el hecho de alcanzar ese objetivo? ¿Por qué es importante para ti? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuáles son los motivos que te impulsan a ti a llevarlo a cabo y a seguir avanzando? ¿Eso quién lo sabe? Solamente lo sabes tú. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú eres el único o la única experta de tu propia vida. Entonces, ahí es donde sí o sí necesitamos tomar conciencia e incluso de las consecuencias que pudiésemos tener si no llevamos a cabo lo que queremos hacer, ¿cierto? Que de alguna manera cobra importancia mucho el protocolo que les compartí en la clase anterior, en la clase número 6, ¿sí? Porque el ejercicio o el protocolo en sí propiamente es para qué? Para tomar conciencia, ¿sí? De las diferentes aristas que se tienen en cuenta al momento de implementar un nuevo hábito. ¿Listo? Y después de la conciencia viene la última letra, que es que la responsabilidad, que no es nada más ni nada menos que eso que ya sabes. Y eso que está ahí en el papel, o eso que te has trazado, llevarlo a la acción. Recordemos que si nosotros no llevamos a la acción, a la práctica, eso que vamos aprendiendo, eso de lo que vamos tomando conciencia, pues de nada sirve. Básicamente eso ahí en el papel se ve muy bonito, pero si no lo practicas, si no lo haces, de nada sirve. O sea que ahí es donde sí o sí necesitas tomar responsabilidad de tu propia vida, ¿cierto? ¿Para qué? Para llevarlo a la acción. Entonces, cuando unimos estos tres puntos, conocimiento, conciencia y responsabilidad, es donde nosotros podremos decir nuestros resultados van cambiando, nuestros resultados van mejorando. Mi vida va mejorando, mis relaciones van mejorando, mis ingresos van subiendo, ¿sí? Me siento mucho mejor, mi nivel de bienestar está más elevado, bueno, de ahí para adelante, lo que tú quieras. Pero entonces, constancia no es simplemente, o devolviéndonos a la pregunta, ¿cómo puedes mantenerte más constante en tus hábitos? No es simplemente llenándote de información y ya, con eso me vuelvo más constante. O tampoco te vuelves más constante simplemente tomando conciencia de sí, en mi vida yo necesito ser más constante, por esto estudié esto, porque mira que me estoy perdiendo de esto, estudié esto, listo. Ahí estás haciendo un ejercicio de conciencia, pero si no lo llevas a la acción, es decir, si no tomas responsabilidad de eso, pues efectivamente no lo vas a hacer. Entonces, sí o sí, para mantenerte más constante necesitas unir estos tres componentes, el conocimiento que has ido adquiriendo, la conciencia de tu propia vida y llevar a cabo eso que dices que vas a hacer. Bueno, pero entonces, ya de manera práctica, entonces, ¿cómo pudiese aplicar esto?
Aquí es donde cobra importancia las técnicas y las herramientas. ¿Para qué? Para elevar esa constancia o por lo menos para iniciar. Si, por ejemplo, de pronto dices, yo hubo una época en mi vida, ¿sí? En donde yo dije, ay, yo la verdad pienso como de la constancia como que no va conmigo, ¿sí? Y me lo repetía muchas veces, ¿cierto? Sin embargo, aquí la buena noticia es que eso sí se puede mejorar. Lo mismo me pasó con compañeros en la universidad. Me decían, no, ya, ¿para qué me decís eso a mí? Si eso, yo, definitivamente yo no soy constante para nada. Yo no sé, no, cuando me decían así, cuando repartieron la constancia en el momento del nacimiento, yo como que ni siquiera llegué. Es decir, o otros me decían, yo como que llegué tarde. Sí, y me dieron muy poquitica. Si todo eso te lo repites a ti misma o a ti mismo, pues es momento de tomar conciencia de que ese diálogo no te va a llevar a ningún lado. O bueno, sí te va a llevar a algún lado, ¿y es a qué? Al lado de no lograr tus objetivos, al lado de no materializar eso que tú quieres para ti. ¿Listo? Entonces, ¿qué técnicas y qué herramientas te voy a compartir? Ojo, vivo por lo que viene, porque son 4 técnicas de las cuales les voy a compartir el día de hoy dos. Les voy a compartir una herramienta, ¿cierto? Y las otras dos solamente las voy a mencionar, porque como les digo, de eso es lo que vamos a estar compartiendo de manera más profunda, ¿cierto? De las últimas 2 técnicas, las vamos a estar compartiendo de manera más profunda. ¿En qué? En las siguientes 2 clases. ¿Listos? ¿Listas? ¿Preparados? ¿Preparadas? Porque entonces nos vamos con la técnica número 1, ¿sí? Pero en la técnica, antes de hablar de la técnica número 1, es importante recordarles esto. Cuando estuvimos viendo por allá en la clase, creo que era la número 3, sobre los principios, ¿cierto? Para el cambio de conducta, que en esencia eran 4, ¿cierto? El hacerlo obvio, hacerlo sencillo, hacerlo atractivo, hacerlo satisfactorio. No voy a adentrarme a explicar cada uno de ellos. Si no lo recuerdas, pues vean nuevamente la clase número 3. Sin embargo, los traigo en este momento es ¿por qué? Porque las 2 técnicas siguientes, ¿sí? Van a tener que ver mucho con este principio, espérenme, yo voy aquí, de hacerlo satisfactorio, ¿cierto? Y que hace referencia a qué? A llevar un registro de tu avance. De diferentes maneras, sí. Con diferentes herramientas, sí. De hecho, la semana pasada les compartí las herramientas digitales, algunas aplicaciones en las que pueden llevar a cabo eso, ¿cierto? Sin embargo, aquí vamos a empezar desde lo más sencillo. Pero entonces, para recordarles, las siguientes 2 técnicas tienen que ver con esto, de hacer satisfactorio ese nuevo hábito que quieres implementar en tu vida. ¿Listos? Entonces, ¿cuál es la primera técnica? Y tiene que ver con la técnica del don't break the change, ¿sí? The chain, perdón, que es no rompas la cadena. Y es nada más ni nada menos que el método, ¿sí? De Jerry Seinfeld para adquirir un hábito. ¿Quién es Jerry Seinfeld? ¿Sí? Un cómico estadounidense y que él cuenta, ¿cierto? Que en su momento él quería adquirir el hábito de escribir todos los días, ¿cierto? ¿Para qué? Para mejorar sus monólogos y todo eso. ¿Listo? Sin embargo, él intentaba una vez, 2 veces, 3 veces y no lo lograba, no lo lograba, hasta que por un momento él, ¿qué fue lo que hizo? Cogió un calendario, ¿cierto? Donde se veía todo el año completo y en qué consistía su método que le pareció así como más intuitivo, en ir marcando cada día, las veces con una X, las veces que iba logrando su hábito, el hábito en este caso de escribir, ¿sí? No necesariamente para nosotros tiene que ser el de escribir, sino también, no, que voy a hacer 5 minutos de meditación todos los días, como mínimo, o ese es mi micro hábito, o un minuto de meditación. Recuerden que yo por allá en el año 2013 les contaba yo que antes de adquirir el hábito de meditación, empecé con eso, con un minuto, nada más. Un minuto y va marcando XXX en en un calendario. Entonces, en la medida en que esas X se van traspolando, se vuelve como que, como si fuese una cadena. Entonces, ahí, ¿cuál es el objetivo? No romper la cadena, por eso se llama don't break the chain, ¿sí? No rompas la cadena. Aquí vamos a tener como los pasos y el ejemplo, ¿listo? Primer paso para este método. Elige el hábito que quieres implementar o el hábito que quieres integrar o el hábito que quieras transformar, porque aplica bien sea para integrar un hábito nuevo o para eliminar uno que te esté limitando en este momento. Entonces, por ejemplo, el hecho de voy a leer 15 minutos cada día, ¿listo? O voy a salir a correr o a hacer ejercicio por 30 minutos todos los días. Esto es un hábito ya más grande. Recordemos que nosotros tenemos una estrategia muy buena, que es la de ¿qué? La de los micro hábitos. Y que yo como mentor en este momento de ustedes, les sugeriría que tomaran un micro hábito, no un hábito completo. ¿Listo? Porque a veces vemos el hábito completo y nos puede dar un poquitico o nos puede parecer como muy complejo o incluso inalcanzable. Y eso, esa sensación interna, es lo que nos va a permitir o a lo que nos va a llevar es a qué? A abandonarlo sin siquiera haberlo empezado.
¿Listo? Entonces, elige ese hábito o ese micro hábito. ¿Listo? Primer punto. Ah, pero bueno, antes de eso, ¿cierto? Antes de eso, tendrías que haberte conseguido un calendario en donde se vea todo el año, así como está ahí en la imagen. ¿Listo? Entonces, después de haber elegido el hábito, marca el hábito que vas a integrar ahí en ese calendario, ¿cierto? Mejor si lo haces en una hoja impresa, ¿cierto? Y pones la fecha de inicio o señalas la fecha de inicio y a partir de ahí empiezas a ir marcando tus X. Entonces, si empezaste, no sé, hoy estamos a qué, 11 de octubre, que está por aquí, suponiendo este fuera el 2023, porque aquí claramente no es. Entonces, marcas con un círculo, ¿cierto? El día en que empiezas y los siguientes días vas a ir marcando con una X. Mira, con una X. Perdón aquí que mi pulso no es como tan bueno aquí a nivel digital haciéndolo a través del mouse. ¿Listo? Pero hagan de cuenta que son puras X ahí bien hechas, así como las que ven por acá. La idea es, o por qué se conecta esto con el punto anterior de lo que les mencionaba de hacerlo satisfactorio, porque en la medida en que vamos viendo ahí marcadas las X, nos va dando una sensación de logro, de cumplimiento hacia nosotros mismos y eso va aumentando nuestra confianza, nuestra autoestima, nuestra motivación, por ende, por supuesto, nuestra constancia, porque al ver esto y decir, uy, ya lo hice una semana, uy, estoy mejorando en mi constancia, ya lo hice 2 semanas, sigo mejorando mi constancia y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, bueno, eso es lo que les acabo de mencionar ahí en este tercer punto. ¿Cuál es el objetivo? Que ojalá esa cadena no la rompas. ¿Y cuándo la rompes? Cuando dejas de hacer tu hábito o tu micro hábito por un día. Ahora, si tú dices, no, ya, yo voy a empezarlo a hacer con un hábito y mi hábito va a ser leer por 30 minutos. Listo, muy bien. Sin embargo, recuerden que como estrategia es importante haber definido niveles del hábito, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Recordando que el nivel 1 es el nivel de micro hábito. Entonces, si tu hábito, para el caso de la lectura, es leer por lo menos 30 minutos cada día, sí o sí es importante que definas cuál es tu micro hábito, es decir, cuál es el mínimo posible con el cual tú dirías, me siento satisfecho, me siento satisfecha porque aún así cumplí mi hábito. Por ejemplo, decir, tu micro hábito en cuanto a lectura pudiese ser, o nivel 1, pudiese ser con que lea 5 minutos porque de pronto llega un día donde tengo muchas tareas o tengo muchas obligaciones o tengo muchas citas o tengo mucho trabajo o lo que sea, o incluso estoy muy indispuesto o indispuesta, pues entonces con que me cumpla el 5 minutos, con eso yo me doy por bien servido y me daría, ¿cierto? ¿Para qué? Para marcar mi X ahí aplicando esta técnica de no rompas la cadena. ¿Listo? Entonces, de eso se trata esta primera técnica que nos va a permitir a nosotros ir ganando constancia y más bien irnos identificando con la constancia como una cualidad o como una virtud que te caracterice. Perdón que lo haya dicho 2 veces, pero eso es lo importante, que te caracterice, porque recordemos, ¿sí? Que en la medida que los hábitos los pongamos nosotros como parte de nuestra identidad, pues mayores probabilidades vamos a tener de ir integrando ese hábito en nuestra vida. ¿Listo? Así que esta es la primera técnica. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, los pueden ir haciendo ahí en el chat y lo vamos clarificando en este momento. Por lo tanto, o por lo pronto más bien, confío en que he sido claro porque no veo que hayan preguntas en este momento. Y de esta manera pasamos a la segunda técnica, que en cierta medida, ¿cierto? Está un poco conectada con la anterior. ¿Listo? ¿Cuál es la segunda técnica? Y es básicamente tiene que ver con la regla 1, 3, 7, 10 y N. ¿Cómo así? ¿Qué es esto de la regla 1, 3, 7, 10, N? ¿Sí? Y esto es básicamente ¿para qué? Para entrenar nuestra disciplina, nuestra constancia e incluso ir fortaleciendo también nuestra voluntad. ¿Listo? Voy a hacer un ejemplo de manera metafórica. Aquí en pantalla en este momento están viendo un recorrido de la media maratón de Cali, de la 21K. Esto no sé de qué año fue, creo que fue la de este año. ¿Listo? Y ustedes están viendo marcado cada kilómetro, ¿cierto? Primer kilómetro, segundo kilómetro, tercero, cuarto y así sucesivamente hasta llegar al 20 y retornar nuevamente al inicio. ¿Listo? Cuando le han preguntado a los maratonistas, ¿cierto? Los que hacen esto de las 21K e incluso los que hacen las 42K, que porque esta es media maratón, los maratonistas que hacen los 42K, en algunas entrevistas que se hacen, bueno, ¿y cómo lo lograron? ¿Sí? Bueno, y no solo los maratonistas, sino también los deportistas. A mí particularmente me gusta mucho el desafío y cuando van deportistas de alto rendimiento, eso también lo comparten ellos allí en su discurso. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo?
O más bien, ¿cuál era la estrategia de ellos, más que el objetivo? O más bien, el objetivo era hacer los 21K, suponiéndonos solamente en esto de la maratón, ¿cierto? Hacer los 21K en este caso. Pero ellos decían, ese grano, para mí eso, ese objetivo de hacer, de completar todo el recorrido de los 21K, yo lo dividía por micro objetivos. ¿Y cuáles vendrían siendo los micro objetivos? Es decir, cuando está aquí en el punto de partida, su primer micro objetivo es que alcanzar el primer kilómetro. Una vez logrado el primer kilómetro, yes, dice sí, lo logré. ¿Cuál es el otro objetivo? Alcanzar el segundo kilómetro. Y luego el tercero, y luego el cuarto, y luego el sexto, y luego el octavo, y así sucesivamente por micro objetivos, lo que le va dando la sensación de decir, wow, me voy cumpliendo lo que me voy proponiendo, ¿sí? Sin parar, sino que va siguiendo y se va celebrando, así sea el muy bien hecho, ¿cierto? Eso le va inyectando energía extra. ¿Para qué? Para avanzar. Si lo llevamos, por ejemplo, el caso del desafío, que a mí me gusta, el desafío Caracol, para quienes estén en Colombia y saben de este programa. Cuando le preguntan a los deportistas, bueno, ¿y cómo hiciste para ganar? O cómo hiciste para llegar a la final? Decían, no, yo cuando llegué, mi primer objetivo era pasar la primera fase. ¿Listo? Luego pasaron la primera fase y luego dice, mi siguiente objetivo era llegar a la siguiente, a la segunda fase. Y luego a la tercera fase, y luego a la cuarta, y luego a la quinta, hasta que llegan a semifinal, y una vez en semifinal, pasan a la final. ¿Sí? Es como que dividen ese gran objetivo en periodos o metas más cortas, más pequeñas. ¿Listo? Entonces, dicho esto, aquí es donde viene la regla 13710N. ¿Sí? Es que cuando empieces tu objetivo a integrar un nuevo hábito, que tu primera meta sea hacerlo por lo menos un día. Y cuando llegas a ese primer día, check, dices, bien, lo hice, y revisas cómo te sientes, qué pasó, hay algo que necesites modificar o lo puedes seguir haciendo de la misma manera. No, que lo estoy haciendo muy lento o que debería hacerlo por menos tiempo o que debería ponerle esto o quitarle esto, no sé, ahí es como ir haciendo las revisiones. Entonces, alcanzaste el primer día, marcas ahí con tu X, ¿listo? De alguna manera lo puedes conectar con la técnica del don't break the chain, ¿listo? Luego, después de haber cumplido tu primer día, tu siguiente meta no va a ser el segundo día, sino llegar al tercer día. Entonces, segundo día, lo marcas, listo, lo cumplí, llegas al tercer día y eso es motivo para celebrarte, para reconocerte, para recompensarte, para felicitarte a ti mismo. ¿Listo? No esperes que los demás sean los que te aplaudan por haberte cumplido, ¿no? Que el hábito de la lectura, supongamos, sigamos con el mismo ejemplo, que ya llevo 3 días leyendo por lo menos 5 minutos como micro hábito. ¿Listo? Una vez completados los 3 días, vas a decir, ok, ya hice 3 días, ahora mi siguiente meta o mi siguiente objetivo va a ser llegar al día séptimo, cumpliéndolo con por lo menos los 5 minutos de lectura. Entonces, cuarto día marco, quinto día marco, sexto día marco y llegué al séptimo. ¡Wow! Momento crucial también para felicitarte, para reconocerte, para aplaudirte y sobre todo para reflexionar qué ha pasado, cómo te has sentido. ¿Necesitas hacer algún ajuste o así como vas bien? No, que voy bien, listo, sigue. ¿Qué necesito hacer ajuste? ¿Cuál es el ajuste? No, ¿recuerdan cuando les mencionaba lo del el hábito de la Biblia, de leerme la Biblia? En su momento, yo empecé leyéndomelo por la noche. Los ajustes que empecé a hacer, dije, no, hagámoslo ya no por la noche, hagámoslo a las 5 de la tarde. Luego, no, a las 5 de la tarde como que a mí particularmente no me funciona. Hagámoslo a mediodía. No, pues que a mediodía ya quiero como que ir a almorzar, no sé qué. Y así fui haciendo ajustes hasta que encontré el momento adecuado y que mejor me funcionaba a mí. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando vayas llegando a esos micro objetivos, es importante que vayas analizando y que vayas revisando si así como vas más bien o necesitas hacer algún ajuste a ese hábito que estás integrando. ¿Listo? Entonces llegaste el día séptimo, ahora tu meta va a ser llegar al día 10. Y entonces sigues, marcas aquí, marcas acá y llegaste al 10. Por eso están incluso en rojo, ¿sí? Porque son como las metas o las micrometas más bien de ese hábito que quieres integrar. Llegaste al 10, te felicitas, chévere, no sé qué, revisas y continúas. Ya del 10 va cuál es el siguiente día, al 21 y luego al 33, y luego al 44, y luego al 55, y luego al día 66. ¡Wow! Eso es un motivo de logro y mucho orgullo para ti. ¿Listo? Así que de eso se trata la técnica 1, o más bien la regla 1, 3, 7, 10. ¿Listo? Aquí, de alguna manera, eh, ¿cómo lo mencionarás? Espérate. Ok, cuando me preguntan, bueno, Yanni, ¿por qué esos días o por qué esos días en particular que 33, que 44, que 55? No le metamos misticismo, no le metamos misterio, no le metamos nada. Es simplemente, en mi caso, por gusto, frente a esos números. Para ti, ¿sí?
tú pudieses decir, no, yo lo voy a hacer al día, cada 3 días me voy a felicitar, listo, que el día 3, que el día 6, que el día 9, que el día 12, así, y estaría bien para ti, ¿sí? Entonces, la técnica simplemente, o más bien la herramienta que yo les voy a compartir, está con este tablero, así como lo encuentren en este momento. ¿Listo? Sin embargo, que no sea una camisa de fuerza, sino lo que quiero más bien es que hacerme entender frente a la forma o más bien la metodología de utilizarlo. ¿Listo? ¿Cuál sería el N? El N se refiere al N días. Recordemos que hace 8 días hablábamos de que un hábito se puede integrar entre 10, se puede tardar entre 18 y 254 días, dependiendo del hábito y dependiendo de la persona. Entonces, por eso es que dice el N ahí y por eso incluso aquí dice 90. Si tú necesitas más, pues ya realizarás tu cuadrito donde diga 91, 92, 93, etcétera. ¿Listo? Sin embargo, recordábamos también en el estudio este de la universidad, ¿cierto? Que mencionaba que en promedio, ¿sí? O la media, son 66 días. ¿Para qué? Para tomar como un nuevo hábito integrado en nuestra vida. ¿Listo? Pueden ser los números de Fibonacci. No sé qué serán los números de Fibonacci. Perdón. Por acá había otra pregunta. Dentro del periodo de implementación del hábito, ¿puede saltarse entre hábito y microhábito hasta en cuánto tiempo para no perder el impulso y la dedicación a erradicar definitivamente el hábito? Por eso es importante tener niveles del hábito, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, el hábito del ejercicio, yo ya lo tengo integrado y que para mí el ejercicio es hacer por lo menos 30 minutos cada día. Sin embargo, hay días donde a mí no me da para hacer 30 minutos. Entonces, mi micro hábito, mi nivel mínimo, es caminar por 5 minutos en el parque. Con que camine 5 minutos, me doy por bien servido, ¿cierto? Y no me autoflagelo ni me castigo por decir, ay, hoy no te cumpliste, ay, no sé qué. ¿Listo? Por ejemplo, en el de la meditación, el hábito de la meditación. Para mí lo ideal son de 15 a 20 minutos en meditación. Sin embargo, cuando no me da el tiempo por X o Y motivo, ese día no hago 15, hago 5, hago 3 o incluso hago 1, un minuto y me doy por bien servido. ¿Sí? O sea, lo ideal es tener esos niveles de hábito porque hacer 1 minuto, hacer 3 minutos, ¿cierto? De los 15 que te has pactado como hábito en general, es mejor hacer 1 o 3 minutos que no hacer nada. ¿Sí? Porque los días que no haces nada, que lo dejas de hacer completamente, es donde entra nuestra mente a jugar y a autoflagelarnos y es que si ves, ya no te estás cumpliendo, ya dijiste, ya empezaste a fallar, ya lo vas a seguir haciendo y ahí nos echamos a la borda todo el avance que tenemos. Por eso la importancia de siempre definir niveles de ese hábito que quieren implementar. ¿Listo? Bueno, más preguntas por acá, no. Y Juan, si me puedes, Juan Gui, si me cuentas qué son estos de los números de Fibonacci, aquí aprendemos todo. Yo como no me las sé todas, pero bueno, antes de eso, aquí viene el tema de la herramienta. Voy a dejar de compartir por aquí para mostrarles la herramienta a la que ustedes van a tener acceso en un par de minutos. ¿Qué se me hizo? Denme un momento. Porque la herramienta combina esta técnica, esta regla del 1, 3, 7, 10, ¿cierto? Y también combina la... Ay, ¿qué se me hizo? Y combina lo de las 3 R's y parte del protocolo que estuvimos viendo la semana pasada. Ya, aquí está. Mira, esta es la herramienta que van a tener. Todavía no está compartiendo. Aquí les comparto pantalla. Esta hojita es la que van a tener. ¿Listo? La van a tener en unos instantes. En donde, de alguna manera, es como llevar a la práctica todo o gran parte de lo que hemos visto hasta ahora en estas clases semanales. ¿Listo? Entonces es básicamente completar los datos. Aquí tenemos como la parte inicial de darle sentido y parte de un plan de contingencia a ese hábito o microhábito, ¿cierto? Y aquí tenemos el tema de las 3 R's, lo que tiene que ver con la arquitectura de los hábitos, que lo estuvimos viendo por allá en la clase número 2, ¿sí? El recordatorio, la rutina y la recompensa. Por acá también está el tema para hacer tu declaración de poder y finalmente hacerle seguimiento de ese hábito con la tablita que aplica la regla 1, 3, 7, 10, ¿vale? ¿Dónde encuentran ese formato? Ya les cuento dónde lo encuentran. Como están ustedes aquí en vivo, aquí en el chat les dejo el enlace en donde pueden descargar. ¿Listo? Simplemente ponen su nombre, su correo y ahí les aparece luego el enlace para descargarlo, guardarlo, imprimirlo y empiecen, ojalá, si lo imprimen hoy mismo, desde hoy, si no, desde mañana mismo, a por todas, por ese hábito que quieren implementar. ¿Listo? Vamos a continuar entonces con mencionarles, porque no nos da el tiempo para hablar de ellas,
de las otras dos técnicas, porque les dije que eran 4 técnicas, ¿recuerdan? Entonces, las otras dos técnicas, ¿sí? Tiene que ver, o la técnica número 3, tiene que ver con los hábitos de pensamiento, ¿sí? Y aquí juega un papel fundamental, que nuestra mentalidad, porque es que el hecho o el tema de los hábitos no necesariamente es solo con lo tangible, con lo físico o con lo que estamos viendo, sino que aquí juega, mejor dicho, y cobra mucha importancia la manera en que pensamos y cómo nuestros sistemas de pensamiento podemos nosotros integrarlo, o más bien entrenarlo para 3 hábitos fundamentales, que son los que les voy a estar compartiendo la próxima clase, es decir, en la clase número 8. ¿Listo? Si ves esta clase y ya está grabada la clase número 8, pues te invito para que veas la clase número 8. En este momento, 11 de octubre, todavía no, porque la clase número 8 va a ser el 18 de octubre, es decir, la próxima semana, Dios mediante. ¿Listo? Entonces, esa es la técnica número 3. Recordemos, hábitos de pensamiento. ¿Listo? Y la técnica número 4 tiene que ver con qué? Con los hábitos de la acción. ¿Cómo así que de la acción? Sí. Sin embargo, aquí va a ser importante que ojalá por los próximos 15 días, es decir, hasta dentro de 15 días que nos veamos para ver los 3 hábitos de acción, ¿sí? Para lograr tus objetivos, que hayas empezado a experimentar por lo menos 10 días, ¿sí? De ese nuevo hábito, que lo puedes hacer, bien sea en el formato que ya puedes descargar ahí en el enlace que te compartí en el chat, ¿sí? O aplicando la técnica del don't break the chain, no rompas la cadena. De coge y imprimes un calendario y empiezas tú mismo o tú misma a ir marcando. ¿Por qué es importante? Sí, porque para esta clase va a ser necesario que traigas una reflexión frente a qué ha pasado contigo durante ese tiempo, es decir, durante una semana, semana y media, mientras vas implementando ese hábito. Porque de eso se trata esta técnica número 4. Entonces, la técnica número 3, 3 hábitos de pensamiento. La técnica número 4 tiene que ver con 3 hábitos de acción. Esta técnica número 4 la vamos a estar viendo, Dios mediante, el día miércoles 25 de octubre. ¿Listo? Así que de esta manera vamos llegando al cierre de esta clase en particular y les dejo con esta frase de Buda que dice, si cada día coges un puñado de arena, formarás una montaña. ¿Sí? Que esto, de alguna manera, a mí particularmente me conecta con ¿qué? Con el poder del efecto compuesto para lograr tus metas y objetivos. Si no sabes de qué te estoy hablando con esto del efecto compuesto, ve y mira la clase número 4, 4 o 5, no recuerdo bien, donde estuvimos compartiendo sobre el poder del efecto compuesto. ¿Cuáles son las ideas centrales que nos quedan como tal de esta clase? Por un lado, que la constancia es sinónimo de perseverancia y se refiere a esa cualidad que caracteriza a las personas que son determinadas, responsables y comprometidas para trabajar, ahí se me faltó una J y una A, trabajar arduamente en lograr sus objetivos. ¿Listo? La segunda, y es la segunda idea, ¿no? La manera como nosotros podemos ser más constantes en nuestra vida es aplicando el método CCR, que es conocimiento, conciencia y responsabilidad. Y los tres tenemos, mejor dicho, un gran caballito, como diría uno de mis maestros de coaching, un gran caballito de batalla para ir a por esas metas o por esos objetivos que te propones. Y finalmente, que algunas de las técnicas que existen para ser más constante y lograr materializar tus metas, tus objetivos o tus proyectos son la técnica número 1, la de no rompas la técnica o regla número 2, que tiene que ver con la regla 13710N, ¿cierto? La técnica número 3, que son los hábitos de pensamiento, y finalmente la técnica número 4, que son los hábitos de acción. Estos hábitos de pensamiento y estos hábitos de acción son los que encontrarás en las siguientes 2 clases. Próximos pasos que te dejo aquí. Primero, descarga la herramienta que te acabé de compartir por el chat. Si estás viendo este video grabado, ahí en los comentarios te dejo el enlace para que descargues la herramienta. Segundo, selecciona el hábito con el que quieres aplicar la herramienta. Espero, confío, ¿cierto? Que el protocolo que estuvimos viendo en la clase número 6, ¿sí? Ahí ya tú definiste un hábito. Entonces, si es posible, toma ese mismo hábito y empieza a llevar tu registro en esta herramienta. ¿Listo? Y finalmente, responsabilidad, es decir, toma acción y empieza a marcar cada día. Es decir, ve haciendo uso de las herramientas que te he ido compartiendo. ¿Vale? Así que por aquí les dejo mis datos de contacto y recordándoles pues la próxima clase que tiene que ver con los hábitos de pensamientos para lograr tus metas.
Aquí tienen mis datos de contacto y recuerden, como lo dice por allá en ese manual de instrucciones maravilloso que dice en Proverbios 19:8, que el que aprende y pone en práctica lo aprendido se estima a sí mismo y prospera, que muy seguramente eso es lo que también estás buscando si estás aquí viendo esta clase. Gracias por llegar hasta el final de la clase y te espero en el próximo encuentro. Recuerda, mi nombre es Jan Prado y estoy aquí para acompañarte a lograr maestría personal. Un abrazo y feliz noche para todos. Chao, chao.